Vamos a arrancar con la introducción, así ya le pasamos el control a Guillermo. Bueno, como ustedes saben, el especialista ingeniero Guillermo Caporaletti hoy nos va a desarrollar la charla sobre sistemas embebidos en el contexto de las industrias 4.0, que es un tema muy interesante y de actualidad. Guillermo es ingeniero en electrónica, recibido en la FIUBA, también es especialista en sistemas embebidos de la misma organización, es decir, de la FIUBA. Es profesor en las áreas de hardware y control en la Universidad Nacional de Avellaneda de hace muchos años. Eh, También lleva actualmente la dirección del proyecto educativo Interfaz de Señales para Prácticas Educativas de Laboratorio, que es un proyecto educativo en la órbita o entorno del PRICA junto con la UNDAP, es decir, la Universidad Nacional de Avellaneda. Ese proyecto tiene una duración planificada del año 2023 a este año inclusive. También es autor de artículos académicos sobre didáctica universitaria y aplicaciones de sistemas embebidos, lo cual fortalece aún más su experiencia en este tema en particular. Y finalmente, bueno, decirles que tiene mucha experiencia profesional en diseño de hardware y desarrollo de firmware en general. Sin hacer mucho más extensa la introducción y dejando a Guillermo el control y la posibilidad, si él quiere explayarse aún más con sus antecedentes, que lo pueda hacer tranquilamente. Y queremos, antes que él empiece, eh, por un lado, agradecerle mucho la predisposición y colaboración que tuvo cuando lo invitamos a dar esta charla, sabiendo, bueno, que es un especialista en el tema, y también hacemos extensiva el interés de ustedes por haberse anotado, inscrito en esta charla, y esperemos que les satisfaga sus expectativas. Así que nada más de nuestra parte, y le damos ya el pase a Guillermo Caporaletti. Bueno, muchas gracias por la presentación y agradezco además la invitación. Ya se los había dicho, pero bueno, ahora se lo digo también para los presentes. A ver, la charla esta obviamente son dos temas bastante actuales, o un tema, el de Industria 4.0 y el de los sistemas embebidos. De alguna manera, si tendría que resumir en una frase que sería esta charla, sería ahí destacar la importancia de los sistemas embebidos en el contexto actual. Entiendo que de alguna manera tiene como por un lado el que conoce un poco del tema, más que nada me parece que yo creo que ayuda un poco todo lo que voy a presentar a contextualizar, porque a veces uno conoce muy específicamente algunas cosas y viene bien a veces detenerse un poco a ver cómo se conecta con el resto. Pero también para el que no tenga mucha noción de qué estamos hablando, la charla le va a servir para, bueno, ver un poco este tema que se viene tomando peso desde la década del 90 y hace no tanto, en este siglo ya, se empezó a hablar de Industria 4.0 como una nueva revolución industrial que incorpora todo esto. Pero bueno, yo espero que sirva como más que nada para abrir preguntas sobre el momento actual y el tema eh, del que estamos hablando en este momento. Un poco ahí había pensado algunos ejes. Lo primero, bueno, obligado a describir un poco de qué hablamos cuando hablamos de un sistema embebido, hablar un poco del contexto
y para mí era bueno destacar algunas características que a mí me parecieran importantes de los sistemas embebidos y hacer algunos comentarios sobre algunos ejemplos ilustrativos, que bueno, obviamente uno puede estar toda la vida hablando de ejemplos de esto porque las aplicaciones son tan variadas como problemas hay en nuestro planeta. Lo primero, bueno, que es un sistema embebido. Obviamente, este primer dibujo que está acá no es un sistema embebido, pero cada vez que he tenido que explicarle a alguien a qué me dediqué cuando hice la especialización en sistemas embebidos, es la primera imagen que se les apareció. Esto claramente no es. Lo que tenemos acá a la derecha es una computadora que, bueno, tampoco es un sistema embebido, básicamente porque es un equipo de propósito general, que uno lo puede programar muchas veces para distintas cosas, y lo que tenemos abajo se le acerca, la primera que estamos señalando ahí es una placa diseñada en Argentina, que es la EDUCIA, que en realidad no sé si diría que es un sistema embebido, es el hardware diseñado que se puede aplicar como parte de un sistema embebido. Y el último ejemplo, bueno, es un PLC que obviamente se utiliza en la industria y que siempre va a integrar algún sistema más general y que es un clásico sistema embebido. Ahora, yendo más a algo un poco más preciso en cuanto a definición, eh, lo primero que habría que decir que un sistema embebido es un equipo que integra hardware y software diseñados de forma específica para una aplicación. Cuando hablamos de hardware y software, estamos hablando de que es un sistema computacional, típicamente con un microcontrolador, pero bueno, podría ser ¿cómo se dice? Un FPGA, un circuito lógico programable, o un procesador digital de señales, o un procesador, bueno, distintos equipos y sistemas que integran, digamos, la electrónica digital con hardware y software. Eh, pero bueno, diseñados para una función específica. Esta sería la diferencia fundamental con una computadora de PC que uno tiene en la casa. Eh, y el otro tema importante es que cuando hablamos de un sistema embebido estamos hablando de un sistema electrónico, pero que está de alguna manera incorporado o integrado a un sistema más grande, más general. En esto, digamos, lo de sistema embebido, la palabra embebido a mí me parece que no es muy clara a qué hace referencia. Básicamente porque es una traducción literal del inglés, de Embedded System. Eh, y entonces no terminamos de encontrar en el castellano una palabra bien adecuada que más allá de la importancia de precisar las definiciones académicas, está bueno cuando la palabra en sí ya te da una idea de qué estamos hablando. Eh, Ahí yo puse una definición que es un resumen de Laboratorio de Sistemas Embebidos de la Universidad de Catamarca, que bueno, lo tradujo embebido como contenido, pero en realidad es un poco más, ¿no? Es como integrado y que es parte fundamental del funcionamiento del equipo en el cual está integrado. En el inglés, por ejemplo, Embedded System que se usa, la palabra embedded se usa, por ejemplo, para embedded journalist, que, son los periodistas que se integran, por ejemplo, periodistas corresponsales de guerra, que se integran a un batallón, le llaman así, como sería como un periodista integrado a un batallón, eh, y, y entonces, bueno, eso nos da un poco la idea de a qué nos referimos con sistema embebido. Históricamente, los sistemas embebidos han ido reemplazando sistemas que originariamente eran analógicos, mecánicos, luego electromecánico, inclusive electrónico con electrónica analógica. Eh, por eso, bueno, tiene todo este desarrollo. eh, y esto es un poco la historia, ¿no? De cómo se ha ido incorporando este sistema a medida que se ha ido, cómo se ha ido incorporando, perdón, este concepto a medida de que se ha ido desarrollando la tecnología.
y que verán que originalmente no estaba como un concepto muy definido el sistema embebido. Lo primero que podemos ver de lo que hoy llamamos sistema embebido eran las computadoras de control dedicadas, que se les llamaban directamente controladores o computadoras de control. Un buen ejemplo que me pareció señalar acá es la computadora de a bordo del Apolo, de las misiones bueno, es un satélite, pero... Y me pareció interesante marcar ahí qué tipo de microcontrolador llevaban ahí adentro, ¿no? Que era algo que uno lo ve, 16 bits, 1 MHz, 4 kilobytes de RAM, o sea, un Arduino es más o menos equivalente a lo que llamaban los astronautas en el Apolo. Por lo tanto, da una noción de cómo ha ido avanzando la capacidad computacional de los microcontroladores y los sistemas embebidos. Y después me parecía importante otra fecha señalar cuando empiezan a aparecer los microcontroladores comerciales, que era más que nada el 8080 de Intel, en el 74, que es de alguna manera el predecesor de los procesadores de las computadoras también. Pero digamos que hasta ese momento sistemas embebidos no existían ni como concepto porque no había la tecnología para poder desarrollar tan ampliamente como hoy sistemas computacionales que puedan resolver la cantidad de cosas que hoy resuelven. Bueno, y ahí podrán ver que recién en los 80 empieza a aparecer el término Embedded System, y en los 90 recién se toma ya como algo estándar y que se utiliza a nivel académico y también a nivel de nivel de desarrollo de las empresas, digamos, de los proveedores. Algunos ejemplos más concretos de esto que señalé acá, ahí lo tienen adelante, como para ver del mundo analógico que veníamos al mundo digital en el que llegamos con los sistemas embebidos. Esto es un PLC, sería el equivalente a un PLC con un controlador PID para el ámbito industrial, que en este momento estamos hablando del siglo pasado. Esto se utiliza un sistema neumático, o sea, de pronto tiene el sistema neumático, el equivalente a un capacitor es un recipiente muy grande donde va entrando presión, el equivalente al derivador tendrá otro equivalente al derivador eh, y algo proporcional al flujo. Pero digamos que antes con sistemas así neumáticos llegaban a ser un sistema proporcional integrador derivativo como PLC. Hoy se resuelve todo en una pequeño microcontrolador y que es lo que se usa en la industria básicamente. El otro que es muy, ¿qué sería? Que yo tomé acá bastante, no sé si es hogareño exactamente, porque no está dentro del hogar, pero bastante común, ha sido lo que ha sido el pasaje de los carburadores a los sistemas de inyección electrónica de la industria automotriz. Si bien hoy algunos equipos simples siguen teniendo carburadores, los autos tienen básicamente inyección electrónica, que eso es un microcontrolador que va indicándole al motor cuánto es la cantidad de combustible que se le debe dar, y bueno, y otra serie de cuestiones. Que bueno, esto era impensable hace 50 años, obviamente. Y por último, un ejemplo recontra hogareño, que este es uno de esos calefones que realmente andaba muy bien, pero bueno, hoy empiezan a ser reemplazados por calefones que ya directamente controlan automáticamente la temperatura independientemente del caudal que tengan y de la temperatura con la que venga el agua. Pero en estos calefones modernos actuales tienen adentro también un microcontrolador, ahí se ve apenas la pantalla, ¿no? De esto. Y uno configura la temperatura y bueno, se baña sin tener que andar quejándose cuando alguien abre la canilla en otra parte de la casa. Eh, y en cuanto a la industria automotriz, me pareció positivo señalar el momento que se incorporó en Argentina. Digamos, en Estados Unidos y Europa, los sistemas embebidos para controlar el motor se producen 10 años antes, más o menos. Pero bueno, en Argentina y los países como el nuestro, que fue más que nada la década del 90, digamos que en el motor se le llama ECU
al dispositivo que hace este trabajo. El sistema embebido específico del motor de un auto es una ECU, que sería la unidad de control del motor, y entonces, bueno, tiene varias entradas como cuánto aprieta uno el acelerador, la temperatura del motor y todos los parámetros necesarios para ajustar adecuadamente la combustión adecuada bueno, del motor. Bien, esto fue una breve introducción de sistemas embebidos. Yo quería introducir un poco de qué hablamos cuando se habla de Industria 4.0. Que bueno, sea Industrias 4.0 porque hubo antes una 3.0, 2 y 1, que básicamente son las revoluciones industriales, que son procesos de transformación tecnológico pero también sociales. Eso me pareció importante destacar. La primera revolución industrial se la asocia más que nada a la máquina de vapor, pero bueno, en realidad fue el momento en que apareció la clase obrera como clase, porque sin hasta ese momento las personas estaban atadas a la tierra del señor feudal, entonces no había a quién contratar para poner una fábrica. Entonces fue todo un proceso bastante eh, complejo. Pero inclusive se asocia ahí hasta el año 1784. La máquina de vapor, en realidad la primera máquina de vapor que se empieza a utilizar es de 70 años antes, que se llama la máquina de Newcomen, que de hecho el dibujito que está ahí en ese gráfico, este de acá, no es una clásica máquina de vapor, sino que es un dibujito de la máquina de Newcomen, de 1712. Después vino la máquina de vapor de Watt, que es mucho más eficiente y que, bueno, se generalizó en ese momento. Ya en ese momento apareció la máquina de hilar y de tejer, que hizo un desplazamiento muy grande de mano de obra, ¿no? De lo que antes hacía a mano. Eh, la segunda revolución industrial yo la asocio más que nada con la incorporación de las fábricas de fábricas, las, eh, la industria de bienes de capital sería, como se dice actualmente, que es ya la generalización de la producción de maquinaria, cosa que, bueno, antes no estaba, y que es muy importante. Hoy, por ejemplo, actualmente en nuestro país, un dato preocupante, por ejemplo, sería la crisis que tiene en Firmat, la empresa de Basali, que produce tractores, eh, que es importante señalar la capacidad que ha logrado la Argentina en la producción de maquinaria, que no todos los países tienen eso. Pero bueno, eso sería la segunda revolución industrial, que por ahí en Argentina llegó un poco después de 1780, ¿no? Pero que tenemos ese tipo de importancia de producción de maquinaria. Eh, la electrónica, digamos que viene ya en la tercera revolución industrial, donde ahí aparecen, además de los robots, sería o la robotización un poco más precisa de una cantidad de operaciones que antes hacía los obreros, tipo las películas de Chaplin, ¿no? Que quedaba el obrero haciendo siempre la misma tarea. Eh, digamos que los grafiquitos que han puesto acá son bastante gráficos de cada etapa. Y la que a nosotros nos importa, efectivamente, es esta, 4.0, ¿no? ¿Qué tiene de novedoso? Sería la pregunta. Porque uno es como que tiene la sensación de que en los últimos 10 o 20 años han ido cambiando muchas cosas. Lo primero que uno se le ocurre en los últimos 5 años es hablar de la inteligencia artificial. Pero en realidad han cambiado una cantidad de cosas antes de que aparezca ChatGPT, y han habido cambios cualitativos importantes. Ahí en esta imagen se destaca la conectividad, ¿no? Internet y la capacidad de que haya conectividad en toda la maquinaria, desde el control, cuestión que efectivamente es muy importante. Pero bueno, si vamos a hablar de sistemas embebidos, necesitamos, me parece, precisar cuál es el rol de los sistemas embebidos en la cuarta revolución industrial. Eh, Acá estos son algunas de las cosas que se suelen destacar en relación a la cuarta revolución industrial. A mí prefiero primero mencionar lo que a mí me parece el tema más destacado, que se ha producido con la cuarta revolución industrial la digitalización de todo el ciclo de producción, distribución y consumo.
no quiere decir que todo sea digital en la producción, pero que, digamos, hasta no hace tanto no existía la divulgación tan abierta de agarrar y a través de una aplicación comprar determinado equipo, y que la distribución también tenga un seguimiento digital, qué sé yo, cuando alguien compra hoy cualquier cosa que se la viene a través de China, va recibiendo en el correo dónde va su producto, por ejemplo. Bueno, esas cosas no son, como sería, tan viejas, son cosas más de este siglo, eh, y me parece que es lo que de alguna manera caracteriza esta nueva revolución industrial. Y el tema de la digitalización de todo el ciclo productivo es lo que permite hacer que sea mucho más eficiente, y permite cosas como que, bueno, en el momento de producir hay producciones personalizadas ya directamente para el consumidor, cosa que antes era impensable. Yendo más puntualmente, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales para destacar sobre Industrias 4.0 que han sido, desde el punto de vista tecnológico, muy importantes para que esto sea posible, que por un lado es el abaratamiento de la capacidad computacional, digamos, de los microcontroladores y en general, ¿no? Ahora después voy a dar un ejemplo con esto, pero hoy es muy accesible tener un grado de ¿qué sería? Equipos con una capacidad de procesamiento muy alta, que antes no era factible, y a precios muy accesibles. La otra cuestión me parece que es la generalización de la conectividad. O sea, hoy uno puede estar en la punta de la Concagua y tener internet con los satélites estos del amigo Elon Musk. Eh, y, y eso también es fundamental en relación a Industrias 4.0 porque abre la posibilidad, incluso en el proceso productivo, eh, de tener sistemas de mantenimiento, por ejemplo, eh, preventivos con un grado de precisión que antes no se podían. Porque una máquina conectada con un sistema embedido que puede estar entregando permanentemente la información, ya sea de la vibración o lo que fuera de la temperatura de determinada máquina de funcionamiento, uno desde una situación, desde un lugar centralizado, puede detectar el momento en cual hace falta, por ejemplo, cambiar un rulemán antes de que se rompa, porque el momento que se rompe es una pérdida de tiempo de reparación que es costoso también. Bueno, y después tenemos algunas cuestiones importantes que se han ido generalizando, que son los robots autónomos, la generación de datos masivos, computación en la nube y el uso, obviamente, de inteligencia artificial que requiere y necesita, obviamente, todo lo previo que estuvimos hablando acá. Eh, a ver, a ver, ahí, esto que está ahí que estoy mostrando es, bueno, un almacén robotizado de Amazon, que me pareció ilustrativo para mostrar las cosas que hoy se hacen en el ámbito, en este caso no sería producción estrictamente, sino distribución o comercialización, pero que hacen la tarea de forma muy eficiente, que bueno, serían necesarios muchos obreros y que cometerían muchos errores seguramente, porque es un almacén con una cantidad de productos muy variado. Pero bueno, de esto es importante señalar que tienen cierto grado de autonomía estos equipos. No están manejados a control remoto, o sea, no es que hay una persona haciéndolo como un autito a control remoto, sino que uno le da la instrucción de lo que tiene que hacer y lo resuelve. Si usan o no inteligencia artificial, la verdad que no lo sé, pero no es lo determinante en este caso, sino el hecho de la precisión que se da y la capacidad de procesamiento que tienen adentro de estos aparatitos para hacer una cantidad de tareas que importantes. En este video, en el audio, una cosa que me pareció interesante, que menciona, es sobre el tema del desplazamiento de mano de obra, porque efectivamente cumplen tareas que antes hacían personas, pero dice algo interesante que es lo siguiente, si bien dentro de esta planta en sí se cubren las mismas tareas con menos gente por ahí,
aparecen otras tareas que son las de la fabricación y especialmente el mantenimiento de estos robots. Dicho de otra manera, ha habido desde la primera revolución industrial un desplazamiento de mano de obra, hay un aumento de la productividad, y de un lado para algunas personas es mucho más fácil hacer unas tareas y de otro lado, bueno, tiene que haber especialistas que puedan saber hacer estas cosas. Digamos que esto no es solo cuestión del primer mundo, estos tipos de robots, ¿no? Nosotros acá en Argentina también tenemos desarrollo. Por ejemplo, para tomar un comentario, el CAREM tiene un robot para mantenimiento. El CAREM, no, las centrales nucleares que opera Argentina, opera y tiene mantenimiento adentro de las centrales con robots específicamente diseñados que han logrado hacer cosas muy importantes. En relación a la importancia de los sistemas embebidos más globalmente, ¿no? En las industrias 4.0. Ahí, bueno, hay señaladas algunas. Hay una que es la adquisición de datos, que puede ser, digamos, cada máquina que está en una línea de producción puede tener su propio sistema de medición y que va enviando a la, a la empresa central toda la información necesaria para hacer el mantenimiento, o, bueno, para cumplir sus tareas. El procesamiento en tiempo real, eso es un poco lo que vimos recién en los aparatitos esos que siguen moviendo. Comunicaciones, hoy, por ejemplo, se ha generalizado mucho los nanosatélites y los CubeSats, que son satélites muy chiquititos, que bueno, tienen también un sistema embebido adentro que en el caso eh, de SpaceX hace efectivamente la comunicación de Internet. Eh, el control preciso con toda la capacidad computacional es también un factor importante al cual aportan los sistemas embebidos. Y bueno, también pueden tener una cuota de eh, inteligencia artificial incorporada en el propio sistema embebido, que puede ir desde eh, la, ¿cómo se dice?, interpretación de una imagen hasta, bueno, tareas que tengan que hacer para el control de un equipo físico. Bueno, después por lo que me parecía destacar como algunas características de los sistemas embebidos, ya metiéndonos más dentro del sistema en sí. Por un lado, la capacidad computacional que tienen los microcontroladores. Ahí lo que hice fue comparar una placa actual que sale unos $50 más o menos, con una de las clásicas computadoras 286. Tomé la 286 porque fue de las computadoras que generalizaron el uso de las computadoras en las oficinas, ¿no? Antes de esas computadoras, las oficinas se manejaban con papel, un lápiz y una calculadora haciendo cuentas. Las planillas de cálculos aparecen y se generalizan con estas máquinas a ese nivel. Y el equipo, esto que estamos usando acá, es un equipo, la placa BeagleBone Black, es una placa que analizamos en la Universidad de Avellaneda como un posible sistema embebido para un nanosatélite, y que verán que tiene 1000 veces más memoria que lo que era una PC en aquel entonces. Tiene una velocidad que es al menos 100 veces más rápido. Eh, y algo muy importante es esto que está acá, el consumo, ¿no? De 150 watts a algo que solo consume 2 watts. Esto es clave, sobre todo si yo tengo que meterlo en un satélite donde uno de los principales problemas es la escasa cantidad de energía eléctrica que puedo tener y de la cual puedo disponer. Eh, y después, bueno, obviamente el tamaño, fíjense que esto entra en la mano, la computadora, bueno, había que era un poco más complicada llevarla. Y el precio, algunos miles de dólares en su momento con esto. O sea, esta diferencia de precio es lo que puede hacer notar por qué hoy se están generalizando tanto los nanosatélites, que bueno,
hasta hace no tanto había unos cientos de satélites en el cielo, hoy son unos cuantos miles de satélites lo que hay. Pues son más distintos, mucho más simples, pero que bueno, no, ya no es un satélite pensado para con tanto desarrollo, sino que van subiendo satélites y la actualización simplemente y reemplazando los que se van cayendo por los que se van llevando al espacio. Bien, otro aspecto que me parecía importante destacar es la gran diversidad de arquitecturas que tienen en cuanto al hardware. La primera es la de ARM, que es la más típica en los sistemas embebidos. El equipo que recién mostré, la placa, tiene este tipo de arquitectura. RISC es una arquitectura muy parecida, nada más que esta es abierta. Extensas son las de los equipos que ya vienen, ESP32, que ya vienen con conexión a Internet, que es de ya un tema importante en lo que es la conectividad de Industria 4.0. ABR es en realidad la que usa Arduino, que es una arquitectura simple, y bueno, digamos que la ha generalizado Arduino, básicamente. Y PIC es un poco más vieja, eh, y más económica, pero que bueno, sobre todo para cosas simples se sigue usando un montón. Y puse también x86, que sería la arquitectura de las computadoras, pero la verdad que no se usa mucho en este tipo de aplicaciones. Pero me parecía importante destacar la enorme variedad que hay, por un lado en hardware, por otro lado en software también. Yo ahí señalé como sistemas operativos que pueden usar Linux y Android, desde ya que Windows también está, pero no es tan utilizado en sistemas embebidos. Y ahí mencioné dos cosas más, pensando en esta cuestión de la programación multitarea, o sea, un sistema embebido que tenga que hacer muchas cosas, no solo una. En general, el Arduino, cuando uno aprende eso a nivel educativo, pedagógico, son cosas tan simples que no le pidan que haga más que prende y apaga un LED, más o menos. Pero en un sistema real, uno necesita, con un mismo microcontrolador, poder hacer distintas tareas y garantizar que las haga. El superciclo sería la forma más elemental, esta que está acá, de programación multitarea, que es que va haciendo una tarea tras la otra. Obviamente, si una tarea ocupa mucho tiempo, quizás le impida a otras tareas hacer sus funciones en el tiempo adecuado. Bueno, por eso han tomado mucho peso los sistemas operativos de tiempo real, que por un lado son mucho más livianos que estos tipos de sistemas operativos de propósito general, pero que bueno, garantizan el multitasking, con tareas que es como que uno programa 3, 4 las tareas que necesite en forma paralela, y el sistema operativo se encarga de interrumpir cada determinada cantidad de tiempo el procesamiento y decide a qué tarea le da la operación y el control. Pero lo más importante de este tipo de sistemas operativos es que además garantiza que esa tarea en ese tiempo va a lograr hacer su función. O sea, que si yo tengo que determinar tarea cada un milisegundo, ver el estado y operar y actuar, bueno, el sistema operativo de tiempo real me lo permite hacer. Cosa que tanto el Android como el Linux, que son de propósito general, aún con la capacidad que tiene una computadora, no siempre logra eso. Un teléfono, bueno, ¿cuántas veces a alguien se le ha colgado el teléfono y lo reinicia o se le cuelga una aplicación y se le traba todo el resto? Bueno, los sistemas operativos de tiempo real, desde ya que evitan ese problema, y esa es una gran ventaja, además de ser más liviano que este tipo de sistemas operativos. Eh, Bien, sobre esto, digamos, destaco los sistemas operativos de tiempo real porque son, desde el punto de vista del software, un elemento muy utilizado en este tipo de equipos o de microcontroladores. Y bueno, en algunas aplicaciones es más prescindible que en otras. Pero entonces decía, están diseñados para resolver tareas en un plazo muy estricto, se apropian, digamos, de las tareas. Si tiene que cortar una tarea muy larga, la, la deja por la mitad y sigue con la tarea más prioritaria.
Y bueno, y son ampliamente utilizados los sistemas embebidos. Después, me parece, sobre todo esto, hay un comentario nada más sobre los desafíos, porque efectivamente en algún momento los ingenieros electrónicos nos encargábamos de programar los sistemas embebidos, pero cuando la cosa se empieza a hacer un poco más complicada, bueno, empiezan a aparecer otras carreras también. Y digamos que los electrónicos nos seguimos ocupando de la parte analógica y digital. Y después estará el hardware y el software, pero tanto hardware como software es digital. Y por último, o sea, yo charlando con un director de una carrera de computación me dice, bueno, en computación deberían tener 50% de hardware, 50% de software. Informática obviamente tiene principalmente software, pero bueno, precisamente un tema es en qué grado y medida tienen de conocimiento de hardware para poder programar bien el software. En la Universidad de Avellaneda por lo menos mantienen conocimientos de hasta cierto punto de hardware, que es una de las cosas que tiene la carrera ya. Yo acá obviamente no analizo ni el tema de los técnicos secundarios, que también tienen formación en estas áreas, ni mucho menos las carreras científicas, pues, pero bueno, yo simplemente un comentario en relación a la parte ingenieril. Algunos ejemplos me interesaba dar de sistemas embebidos para comentar algunos temitas. Me parecía ilustrativo sobre la importancia de poder lograr abordar bien esto. El caso Toyota 2007-2014, que básicamente ha tenido un problema de que había autos que se les aceleraban sin que el conductor apretara el acelerador. Esto se debía al hecho de que, bueno, eran autos que ya tenían la mariposa del motor, o sea, lo que le daba potencia al motor, ya no era un sistema mecánico que estaba asociado al acelerador, como eran los autos viejos, sino que además como los autos más modernos, que lo maneja todo un microcontrolador. Y bueno, hubo algunos problemas graves con esto, con un error que hubo en este diseño. Y Toyota, producto de todo esto, tuvo que corregir 10 millones de vehículos, más o menos, analizando y buscando el problema cuál era. Obviamente hubo algunas causas judiciales en Estados Unidos. Eh, las tres hipótesis sobre el problema, algunos hablaban de las alfombras mal colocadas de la empresa, por eso si uno entra a un Toyota ve que la alfombra del conductor tiene una conexión especial que no tienen otras marcas, tiene como un enganche. Estuvieron también cambiando pedales defectuosos. Y bueno, y lo último que quedó como tema importante a analizar era el software de la ECU, el sistema embebido de los autos. Sobre eso hubo una investigación de la NASA y también de la Agencia de Seguridad Vial. Y el que más finalmente estuvo analizando el problema fue Michael Barr, que es un experto en sistemas embebidos, que analizó el tema a partir de que alguien le requirió su peritaje, a partir de una causa judicial, obviamente. Y bueno, encontró una serie de problemas y su testimonio terminó diciendo que la pérdida del control se podía deber a un mal diseño de software de la ECU de Toyota. Esto derivó, bueno, algunas multas millonarias para Toyota en su momento, y que no sé, yo por lo menos si uno entra a una concesionaria Toyota, en algún lado tiene algún comentario de todo este periodo de Toyota, que fue un momento muy difícil para la empresa. Algunos de los problemas que encontró Michael Barr es la posibilidad de que desborde, porque le faltaba memoria al sistema embebido. Y un tema, de hecho, de todo lo que está acá, destaco como para mencionar, para ver los problemas que puede haber sobre estas cosas, que a veces lo que podía ocurrir que determinadas tareas, incluso tareas críticas, puedan quedar en un estado inactivas cuando tenía que estar actando, producto de que de pronto un bit dentro del microcontrolador cambie de 0 a 1, porque bueno, en el auto el motor tiene una interferencia electromagnética muy alta, y entonces
no solo tiene que buscar la manera de que haya redundancia de hardware, también de software, y por eso, bueno, los autos tienen un sistema operativo de tiempo real muy específico, que es el OSK, que estaba por acá, OSEC, o es Sistema Operativo SEC. Eh, y bueno, muestra un poco la importancia de poder abordar bien el diseño de estas cosas. Yo ahí tengo el enlace donde está el informe completo de Michael Barr con sus 54 páginas. Eh, Otro ejemplo que me parecía muy importante sobre los desarrollos de microcontroladores y de sistema embebido es la computadora de a bordo que está diseñando la Universidad de Avellaneda con la Fundación Sadowski y Fundetec. Eh, que bueno, esto también tiene en parte de todo lo que son los microcontroladores que van al espacio, tienen un problema bastante parecido al del auto porque sufren de una radiación cósmica importante y que no solo por ahí le cambia bits, sino que además muchas veces rompe directamente el hardware. Entonces un doble desafío de lograr que estos aparatos anden lo más posible en el espacio, aún cuando su hardware se va degradando, porque bueno, va perdiendo y se le van rompiendo componentes muchas veces. Entonces tiene que tener redundancias de manera tal y un software adecuado para que pueda ir utilizando todo lo que le va quedando y hacer lo mejor que pueda, hasta que en determinado momento ya no funciona más y bueno, ahí habrá sido su fin de vida útil. Y no siempre es simplemente cuando se queda sin pila, ¿no? Sino cuando se rompe el hardware que tiene a disposición. Eh, y bueno, y los últimos dos que quería comentar como ejemplos que a mí me parecieron importante, esta es la EduCIA, en realidad arriba está la computadora industrial abierta en sí, que bueno, el proyecto original era que esto sirva para la industria. La que ha tenido en realidad gran impacto ha sido esta que está abajo, que es la versión educativa, que bueno, es un diseño argentino que se ha utilizado en casi todas las universidades nacionales para la formación en la programación de sistemas embebidos. Y que bueno, se ha discontinuado un poco el sostenimiento del software, pero se siguen utilizando. Eh, bueno, y por último, para terminar, ya como para dar el último ejemplo de sistemas embebidos del proyecto que comentaban al comienzo, que estuve realizando, que es una interfaz para las prácticas de laboratorio. El gran mérito que tiene esto es haber logrado bajar 5 veces el costo de este tipo de equipos de respecto a lo que hoy está en el mercado. Eso está todavía en desarrollo, de todas maneras, aclaro el tema, pero bueno, tiene la gran ventaja de que de importar un equipo a $1.800 es un equipo producido en Argentina de alrededor de $300. Y que usa el FreeRTOS, que es el mismo que están utilizando hoy para el sistema embebido de la computadora de a bordo que mostré recién del Fly Angela, y que bueno, también tiene un microcontrolador con la arquitectura ARM, que es la más utilizada. Bueno, y con esto quería simplemente terminar con algunos comentarios finales. Como primer tema, en relación a lo que estuvimos hablando, los sistemas embebidos son claves para el desarrollo de Industrias 4.0. Hay una gran diversidad en cuanto a arquitecturas de hardware y sistemas operativos y aplicaciones. Eh, Pueden tener y lograr una alta capacidad a un costo muy económico. Pueden incorporar inteligencia artificial dentro del propio sistema de embebido, el algoritmo de inteligencia artificial. Exige la formación y la integración de hardware y software, y esto es todo un tema para resolver. Y bueno, y Argentina tiene desarrollos importantes porque además es un país con una alta capacidad de desarrollo de software también. Eh, y con esto, bueno, concluyo mi primera intervención así sobre
la importancia de los sistemas embebidos en el contexto de Industria 4.0. Bueno, muchas gracias, Guillermo Caporaletti, por tu exposición, muy completa, explícita, donde nos compartiste ejemplos prácticos y también información sobre proyectos y también la perspectiva de todo este tema con su aplicación directa en la industria 4.0. Ahora invitamos a todos quienes quieran hacer preguntas, consultas o inclusive aportes sobre la temática de la charla, a directamente habilitar su micrófono y exponerlo, pues no son muchas personas, y el que lo prefiere también puede escribir por chat eh, sus comentarios y nosotros se lo hacemos llegar o el mismo Guillermo lo lee. Bueno, tenemos una pregunta inicial de Roberto Mayer. Adelante, Roberto. Bueno, gracias, Guillermo, muy interesante. Sí, ¿se escucha? Sí, se escucha. Sí. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Bueno, gracias, Guillermo, muy didáctico lo tuyo. La pregunta es orientada a aquellas personas que quieran, digamos, profundizar en el estudio de sistemas embebidos, cuáles son las alternativas que hoy ofrece, digamos, tanto la academia como las universidades o inclusive dónde conseguir un kit, digamos, desde esa lógica, ¿no? Como para incentivar el uso y su aplicación. ¿Se me escucha? Sí, No, se a ver, escucha, Guillermo. bueno, yo hice la carrera de especialización en ingeniería de la UBA. Es una carrera entera, ¿no? Una especialización, hay que dedicarla. Hay mucha gente que la hace, que se queda con el conocimiento, como pasa en muchas carreras, ¿no? Y no termina el trabajo final porque, bueno, eh, es muy interesante el tema. A mí, en mi caso en particular, lo que me pasó es que yo como electrónico, la verdad que la formación que tenía no era con mucha cantidad de software. Y a la hora de meterme, más allá de que uno ya agarra las hojas de datos y tiene los rudimentos de la programación, necesita de alguna manera adquirir un poco del conocimiento de lo que tienen los ingenieros informáticos a la hora de meterlo dentro de ese hardware. Digamos que las materias que hay dentro de la carrera de especialización de la Facultad de Ingeniería de la UBA son materias que en realidad, si uno agarra de las carreras de informática de la Avellaneda, por ejemplo, se parecen. Lo que pasa es que, bueno, está más pensado para sistemas embebidos, entonces no tiene algunas especificidades, pero bueno, ingeniería de software y todas las cosas yo después, la verdad que no conozco mucho en el resto de las universidades, pero es un tema que la de ingeniería de la UBA que tiene gente de muchos países inclusive, y de alguna manera me parece que ha hecho punta en este tema. Pero bueno, no es la única. Eh, pero no conozco el resto de las universidades. Está bien. Después hay más a nivel de cursos puntuales, qué sé yo, programación PIC o programación para determinar arquitectura. Que yo lo que me llega todo el tiempo son los cursos que da Electrocomponente, por ejemplo, Claro. que te vende la placa de desarrollo y también te vende el curso. Eso Claro. es más acotado. Para alguien que no tiene idea, en principio calculo que le va a ser más accesible eso, porque eh, y después, no sé, así como, ya esto es una idea mía, ¿no? Así como para los ingenieros electrónicos nos viene bien aprender un poco de software, qué sé yo, en general hay que pensar por ahí si el área de los que vienen del área de software no les sirva tener algo que les ayude también a entrar en el mundo de los sistemas embedidos para complementar respecto a los conocimientos que ya tienen, que no son pocos. Pero bueno, eso ya más que aseveraciones, ideas que uno le van surgiendo en la cabeza a veces. Correcto. Gracias.
Dentro de los ejemplos que diste, Guillermo, que fueron muy variados, eh, porque era, como lo aclaraste, la lista es muy inmensa para mencionarlo a todos, pero en un momento expresaste la punta que hizo Intel en cuanto a los primeros desarrollos con microprocesadores y microcontroladores. Y un hito importante quizás para resaltar fue también el uso, o es en realidad hasta hoy en día, y lo va a ser por muchos años más, de los sistemas embebidos dentro de los smartphones, que ahí fueron un lanzamiento muy importante, especialmente bajo el sistema operativo Android, con la sociedad con Intel. ¿No? Intel proveyó el hardware, digamos, y después el sistema operativo, bueno, lo puso la gente de software, básicamente, ¿no? Como una aplicación masiva. Sobre ese punto en particular, creo que entra dentro de la lista que vos presentaste, que si bien lo aclaraste que es muy larga, no se puede por un tema de tiempo, pero ese hito sí que fue importante, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Digamos, en general a los sistemas, a los teléfonos se los incluye dentro de los sistemas embebidos. Yo veo, por ejemplo, en el informe este de Michael Barr hace esa misma comentario. Yo igual, si uno define al sistema embebido como una aplicación específica, me entra igual un poco la duda en el sentido de que hoy en día en un smartphone y una computadora casi no hay diferencia, salvo el tamaño de la pantalla, ¿no? Pero efectivamente, independientemente de esta disquisición sobre qué nombre le querramos poner, sí, es la verdad que la capacidad que tiene un teléfono hoy en día era impensada hace, qué sé yo, por lo menos cuando yo estudié electrónica. Yo empecé estudiando electrónica cuando recién había aparecido la 286 y no existía internet en ese momento, cuando empecé a estudiar. Y los microcontroladores, bueno, existía el PIC, no mucho más. O por lo menos no eran de uso tan generalizado. Ha cambiado mucho todo eso. Y teléfono no había cuando yo empecé a estudiar, pensando además en todas las cosas. Fue apareciendo a lo largo de mi carrera todo eso. Y creo que a todos un poco nos debemos acordar del momento en que apareció. La tele yo no, yo ya nací con la tele existía en mi caso, pero el teléfono, internet, y bueno, y, y la enorme capacidad computacional que tienen hoy en día los microcontroladores. Sí, sí, tal cual. Ahí, Guillermo, hay una pregunta tipo comentario de Lautaro Cuarín, que nos dice que en la industria 4.0 argentina ya es común el uso de hardware seguro como TrustZone en micros con cortes M33, por ejemplo, o todavía se ve poco. Él lo plantea primero como un comentario y después como una pregunta, ¿no? Y la verdad que no lo sé, no voy a. Eh, mm, no sé. Lautaro, ¿querés vos aportar un poquito más de información según tus conocimientos? Ah, bueno, está bien, gracias, Lautaro. Eh, Así que, bueno, aparentemente es una arquitectura, ¿no? Por lo que se deduce del comentario de Lautaro, que segura, ¿no? Entiendo que es para aplicaciones específicas. Bueno, lástima que ahí está el aporte también de otra persona, de Manuel Yudice, que nos dice, ¿existen equipos específicos dedicados para ciberseguridad?
IT/OT. Sí, complementa el comentario diciendo donde se cumple con las normas ISA y EC 62443. Son ejemplos, ¿no?, de que nos da Guillermo de más de distintos tipos de campos, ¿no?, que también vos lo mencionaste en tu exposición. El aspecto de la ciberseguridad, el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? No, sí, después me parece muy interesante el tema de los llamados sistemas críticos. Eh, que es el caso del ejemplo de la eco de un auto. Porque, digamos, incluso un satélite, la verdad que si el satélite falla, uno por ahí pierde información, pero no tiene que generar un resultado trágico. Pero la verdad que en toda la electromovilidad que hoy está tan en boga, no puede fallar el equipo. Entonces eso te obliga a una seguridad tanto de hardware como de software. Eh, pero bueno, la verdad que es la exposición que hizo Michael Barr, que la hizo ante un juzgado, está ahí disponible en internet, además parte de un curso que vi ahí que de formación justamente en sistemas embebidos, pero es muy ilustrativa porque además está pensada para alguien que no entiende mucho de qué le están hablando. Bueno, y menciona un poco todo este tipo de problemas, paso por paso. Eh, pero bueno, Después, ese es un nivel de sistema embebido avanzado. En la industria también es necesario esto, ¿no? Porque a uno no le puede fallar que una máquina de pronto haga algo que no debería hacer, es también un riesgo para un operario eso. más en el caso que planteó también Emmanuel Giudice, ¿no?, en el ramo de la minería, ¿no?, él dice en la aplicación de ingeniería de control y suelo, dice que todavía la industria 4.0 no penetró como debería ser en la realidad, ¿no? Depende, creo, ¿qué opinas, Guillermo? También depende mucho de las empresas que tomen la decisión para utilizarla, ¿no es así? Bueno, y después, no sé, yo en mi casa, por ejemplo, la pava eléctrica es una pava electromecánica. Tenía una ahí con un microcontrolador, pero se quemó, dejó de andar. Además, no me permitía una buena precisión de la temperatura. Eh, Digo lo que voy, que también lo que ocurre a veces es que cuando algo anda, uno tiene que demostrar que la tecnología le sirve y le genera más, y lo reditúa en ventajas y en beneficios. Por eso no. Eh, pero bueno, es indiscutible que, sobre todo ¿qué serían? Lo que son las fabricaciones, las cadenas de montaje, ya eh, se ha ido incorporando de manera determinante. Después, no sé, ahí siempre van a haber cosas que van a ir quedando, que se van a resolver de formas que, bueno, como se vienen resolviendo. Por ejemplo, hoy la máquina de coser, para agarrar un caso no de la electrónica, pero de tecnología más general, es más o menos la misma máquina de coser que se implementó en la segunda revolución industrial. Y, y todavía la industria 4.0 y la computación y todo el control avanzado que tenemos
no ha logrado reemplazar de alguna manera la mano de la costurera o el costurero. Y las fábricas, existen máquinas que hacen camisas, pero evidentemente no son tan, todavía por lo menos, no resuelven tanto. Y las fábricas, digamos, de costura son personas con una máquina de coser, básicamente. Con un motor eléctrico, bueno, eran un poco más o menos avanzadas, pero eh, hay una tecnología siempre adecuada a lo que a la aplicación concreta. Eh, pero bueno, por eso a mí me pareció bueno el ilustrativo, los robotitos llevando todas las cajas, ¿no? Porque eso la verdad que una persona no lo podría hacer ni por casualidad, con ese orden y con esa eficiencia. Eh, pero bueno, quizás no todas las aplicaciones sean así como eso, por lo menos por ahora. Eh, pero bueno, es el gran paso que se está dando desde hace algunas décadas. Y Emanuel también aportó un comentario, seguramente por su conocimiento, que dice que en la industria petrolera se usa mucho más ya la aplicación de todo lo que es, por ejemplo, ahora menciona el tema como ejemplo de Vaca Muerta, donde al aplicarse Industria 4.0, ahí sí está el campo también de aplicación de los sistemas embebidos. Bueno, y recientemente ha salido que YPF ahora tiene una planta de perforación en Vaca Muerta controlada por vía remota. Eso no vi mucho más detalle de la noticia, ¿no? Pero que está de forma automatizada. Pero bueno, está en esa sintonía. Ahora, a la vez también lo que vi es que en el área sobre todo de industria petrolera, siguen existiendo algunos PLC que son neumáticos. La verdad que no los vi, son cosas que voy leyendo. Cuando hago estas charlas uno busca información. Eh, Eh, Perfecto. Y bueno, Emanuel aporta más ejemplos de uso. Bueno, uno que vos ya mencionaste, de las computadoras de a bordo, o de borde también. Entiendo que esas son para las aplicaciones en redes. Eh, LoRaWAN Emanuel, si querías aportar vos, pero entendemos que es como un protocolo, ¿no? Inalámbrico. Ah, correcto, correcto. Sí, sí, utilizando ese protocolo eh, de lo que sería para las redes inalámbricas de un alcance bueno, de grandes distancias, ¿no? Prácticamente. Sí, hay muchísimas aplicaciones. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante, adelante con el comentario. No tiene mucho que ver con la charla de esta, pero hace poco que conozco a Copytech y quería saber si regularmente hacen capacitaciones o cursos relacionados con electrónica. Sí, sí, ahora al final de la charla, Janina va a comentarles los cursos que están planificados ahora a la brevedad y también cuál es la próxima charla. En tu caso particular, ¿sos matriculado, el que hizo la consulta? No, no, no.
Bueno, pero te llega de alguna forma la información, ¿no? Porque toda la divulgación se hace también por redes sociales y otros medios. Entonces, eh, tratamos el Copitec y el Fundetec de que tener esa impronta, es decir, que no solo el ofrecimiento de cursos y charlas quede suscripto a los matriculados y registrados, sino que también el público en general o estudiantes, docentes, cualquier otra profesión pueda participar. Así que si estás atento a las redes y a las divulgaciones, inclusive en la página del Copitec y Fundetec, se publican todas las actividades de cursos y capacitaciones. Pero Buenísimo, perfecto. esa es la forma para que no pierdas ninguna oportunidad. Lógicamente que después vas a tener que analizar cuál de ellas te resulta interesante, ¿no? Sí, tal cual, Juan. Perdón, te interrumpo. Fíjate que recién puse en el chat, obviamente para Ezequiel y para todos los interesados, los links de los Instagram, tanto de Fundetec como de Copitec, que ahí siempre nosotros estamos compartiendo la información de todo. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Janina. No, por favor. Bueno, continuando ya con la charla de Guillermo, queríamos consultarles si tienen alguna consulta, opinión, aporte que quieran hacer, además de la que hubo hasta ahora. Bueno, adelante. Pueden habilitar audio, si les es más fácil, si quieren. Bueno, habiendo ya visto también las consultas, las respuestas de Guillermo, el desarrollo de la charla, ya para ir cerrando, queremos agradecer nuevamente a Guillermo Caporaletti su predisposición y su colaboración para dar esta charla muy interesante, y también a todos los que participaron de la misma, tanto por Zoom como por YouTube.